mi gran preocupación es, la verdad, que el mundo no pierda la posibilidad de abrirse a Dios, o sea, de una cierta mirada trascendente a la realidad y en consecuencia al proyecto un poco de un mundo pues, justo, de una creación que está en marcha, de la búsqueda del bien común, de todas esas cosas que nacen también pues desde la fe del Evangelio, ¿no? Yo creo que en un momento en el que quizá por las circunstancias, por la época que nos toca vivir, por la prisa, por los cambios de estos últimos décadas, ¿no? De las redes, la comunicación, la inmediatez, todo eso, como que vamos tan rápido que me da la sensación de que cada vez hay menos espacio para Dios y para la lectura creyente del mundo. Una de las preguntas que me hago es si de verdad hemos cambiado después de la pandemia, ¿no? Y me la hago sin tener la respuesta clara, es decir, creo que ojalá hayamos cambiado en algo. A veces me asusta pensar que no, o sea que al final después de 2 años estamos volviendo a lo de antes. ¿Y lo de antes qué es? Pues lo de antes son vidas muy aceleradas, vidas un poco fragmentadas, es decir, donde uno funciona con muchas lógicas distintas en función de las distintas circunstancias, una cierta inmediatez, vidas en las cuales el presente pesa mucho y es un presente a veces sin la sabiduría del pasado y sin la capacidad de proyectar a largo plazo y sin memoria, que eso todo es muy complicado, ¿no? Entonces, y bueno, y al mismo tiempo un mundo en el cual damos por sentado casi todo lo que tenemos. O sea, lo exigimos, lo utilizamos, pero no sé si lo valoramos suficiente, ¿no? Un mundo, pues un poco las redes sociales serían un buen ejemplo de esa persona contemporánea, como un poco crispada también. Entonces, después de la pandemia, ¿ha cambiado mucho? Yo al principio pensé que sí, que cambiaríamos, que íbamos a reordenar nuestras prioridades, que posiblemente iban a pasar a primer plano relaciones humanas mucho más profundas, valorar de otra manera el uso de nuestro tiempo, comprender como regalo muchas de las cosas que tenemos. Fue como un frenazo en medio de la vida de la sociedad entera, ¿no? Y una invitación a decir, bueno, ¿a dónde vamos? Y sin embargo, da la sensación de que no, de que estamos igual. Bueno, yo creo que esto empieza por la mirada, y es que normalmente estamos como sometidos constantemente a una mirada al mundo que además en un porcentaje altísimo de nuestra mirada viene de las redes sociales, de la mirada un poco a través de una pantalla, que tiene un punto, yo no voy a decir negativo, pero sí como ruidoso. En parte negativo, porque es verdad que hay muchas noticias, mucho enfado, mucha violencia verbal, mucha crítica de todo lo que no funciona, bueno, mucha exposición, ¿no?, de los enfrentamientos, esto porque en parte es la dinámica de las redes, y ruidoso porque también hay mucho discurso vacío que no aporta nada, ¿no? Mucha frivolidad o banalidad que al final te deja como con la sensación de aquí no hay nada a lo que aferrarse. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es educar la mirada para ver más allá de eso, porque claro, el motivo para la esperanza es que en realidad sí que hay mucho bien en torno. Hay mucho amor entre las personas, hay muchas búsquedas de encontrar el propio lugar en el mundo que no parten de miradas egoístas, sino de miradas generosas, vocacionales, abiertas al prójimo, con ganas de construir, de trabajar por el bien común. Todo eso existe, ¿no? Entonces lo que en buena medida yo diría a los maestros es hay que ayudar a mirar en esas direcciones, hay que ayudar a mostrar, y en parte a veces transmitimos esperanza cuando somos testigos de la que nosotros tenemos. Si uno lo único que transmite es amargura, crítica, acidez, pues entonces da igual de qué hable, ¿no? Eso es lo que está transmitiendo. En cambio, cuando uno en el fondo tiene una mirada positiva a la vida, a las personas, a lo que podemos llegar a ser, que no es una esperanza vana, ni es sencillamente una especie de discurso fácil de qué bien, qué buenos son ustedes. No es esto, ¿no? Es lo más profundo, es mostrar las posibilidades del mundo.
yo creo que hay una interioridad sin Dios o una interioridad deshabitada que es muy atractiva, pero desde mi punto de vista está muy vacía, ¿no? Y o sea, no podemos vender solo silencio, relajación, música, intimismo, porque al final detrás de eso también estamos vendiendo un poco de soledad, si es solo esto. Yo creo que lo bonito y donde yo creo que podemos dar un mensaje profundo es, o sea, la oración es una manera de descubrir que no estamos solos, que en lo íntimo, en lo profundo, en lo sustancial de nuestras vidas hay una presencia que enriquece, que alienta, que sustenta, y eso enamora. O sea, cuando eso de verdad somos capaces de transmitirlo, porque la gente está cansada de estar sola, y yo creo que en parte la pandemia sí ha generado tantísimas heridas, tantísimas situaciones de malestar, tantos desequilibrios ahora, ha sido porque de golpe muchas personas han tenido el vértigo de preguntarse quién me sostiene, ¿no? ¿Cómo sostener todo esto que soy? Y yo creo que la oración, en parte, bien entendida, es una experiencia preciosa porque es de golpe sentir que al otro lado de tu oración hay alguien, y esto es muy bueno. Yo creo que porque le da una perspectiva muy profunda a la vida. Es decir, la muerte nos enseña que nuestro tiempo es limitado. Si además la vives desde la fe, pues es una muerte, digo, está abierto a la esperanza, o sea que yo siempre digo, es una última puerta, ¿no? Y más allá entendemos que está el abrazo último de Dios, pero ya no solo por lo que venga más allá, sino pensando en la vida de aquí, la conciencia de que nuestro tiempo es limitado, de que somos finitos, de que nos podemos morir, pero además no solo al final de una vida larga, sino que en el fondo ninguno estamos libres de lo inesperado, de la irrupción de la muerte, pues como ha supuesto la pandemia, ¿no? De golpe, cerca y a veces en nuestros seres queridos, la conciencia un poco de esa finitud pues se convierte en una escuela de cómo dar prioridades a la vida, a qué dedicar tiempo y a qué no. En el fondo, ¿con qué te quieres ir, ¿no? Porque la mayoría del equipaje que vamos haciendo pues es muy prescindible. Entonces yo creo que le da mucha sabiduría a la vida el ser conscientes un poco de esto. Bueno, o sea, lo que conozco, la verdad, sobre la violencia y en México muchas veces es lo que aparece en las noticias, lo que aparece que, desgraciadamente, pues muchas veces cuanto más lejos estás, lo que aparece es lo más estridente también, ¿no? Y es cuando hay una matanza, cuando hay una masacre, cuando desaparecen pues, estudiantes, cuando todas estas cosas, ¿no? De hecho, bueno, yo afortunadamente he podido venir varias veces y al conocer un poco más también disipas algunos fantasmas y al tiempo pones nombre a otras cosas, ¿no? De lo que es la inseguridad, la violencia, el enfrentamiento entre el narco y el ejército, la conciencia de que a veces la violencia se va moviendo por el país, por distintas zonas, y esto antes era más tranquilo y ahora es más violento, o a la inversa. ¿Qué es lo que yo pienso? Lo que pienso es, lo que es claro es la mayoría de gente quiere vivir en paz. O sea, es evidente, la mayoría de gente quiere vivir en paz, ¿no? El tema es si esto se puede convertir en una prioridad de una sociedad. O sea, ¿por qué a veces una sociedad termina conviviendo con la violencia? Pues yo creo que porque hay otros intereses, otra manipulación, el papel de los medios, el miedo, todas estas cosas son reales, ¿no? Creo que hasta que una sociedad civil, porque creo que esto es la sociedad civil, digamos, no encuentre los caminos, y no sé si los hay, no sé si es fácil, pero no encuentre los caminos como para decir nunca más, pues al final termina siendo muy fácil pues ser pasivos en este punto, ¿no? O terminar siendo pues, víctimas pasivas de una situación que desborda. En ese sentido, por ejemplo, creo que cuando la violencia se convierte en una herramienta, en un arma arrojadiza entre distintos políticos que buscan la paz, eso es una perversión y una traición. O sea, si de verdad todos buscan la paz, lo que no pueden hacer es echársela en cara unos contra otros, ¿no? Cuando están en la oposición o están en el gobierno, y esto ocurre. Este tipo de cosas. Entonces, si de verdad hay una búsqueda
de acabar con la violencia, esto debería ser transversal y esto no debería ser un arma para enfrentarse quienes de verdad buscan la paz. Bueno, yo creo que lo que está intentando hacer Francisco es necesario. Es poner a toda la Iglesia en una situación de una reflexión, primero necesaria y segundo posible, sobre muchas situaciones, problemáticas, retos, tareas pendientes que hay que afrontar. Lo que a veces cuesta entender a la gente y es que esto es lento. Y en ese sentido, por ejemplo, hay mucha gente que... Hay gente inmovilista que cualquier propuesta de cambio le parece una traición y entonces descalifica a Francisco. A mí me parece un error esa cerrazón, porque si creemos de verdad que el Espíritu sopla, inspira e ilumina, pues no tenemos que tener miedo a ponernos a su escucha, ¿no? Y a buscar juntos. Y al mismo tiempo la gente que se siente defraudada porque los cambios tardan mucho, que ya lleva 9 años de pontífice y hay muchos temas en los cuales parece que... Bueno, yo lo que diría es que las cosas en la Iglesia van despacio y en parte eso es algo, por una parte contracultural y por otra parte positivo, ¿no? Porque si no vivimos en un mundo donde las modas, la inmediatez, los discursos un poco políticamente correctos de cada temporada, de cada contexto, de cada casi ideología, pues pueden imponerse. Y más bien yo creo que en el fondo nosotros lo que buscamos es pues un camino de larga duración y de largo horizonte. Y en ese sentido creo que eso es lo que está intentando el Papa Francisco, ¿no? Ir mostrando, pues, por ejemplo, cómo el camino pastoral nos puede ayudar a ponernos a la escucha, comprender de manera diferente situaciones para las cuales todavía no tenemos una buena respuesta y encontrar esa respuesta en el diálogo, en la búsqueda, en la oración, en la confianza en que el Espíritu sopla también en la Iglesia, ¿no? Lo primero que diría respecto a la comunicación de la fe es que a veces gastamos demasiadas fuerzas en aprender lenguajes y medios que son necesarios, y dedicamos poco al contenido. O sea, en el fondo la pregunta es ¿qué queremos comunicar? Porque sí, nos preguntamos mucho cómo hacer buenos vídeos, cómo hacer buenas propuestas en TikTok, en redes, en no sé qué, pero sí, eso es necesario, estoy totalmente de acuerdo que es muy necesario, pero en el fondo la otra parte que es igualmente necesaria es pero todo esto ¿para comunicar qué? O sea, yo creo que en la transmisión de la fe lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cuál es la buena noticia que tenemos que anunciar? Porque si no, como que a lo mejor aprendemos un lenguaje al servicio del vacío, ¿no? Una vez que tenemos esto, creo que hay un elemento muy importante y es la capacidad de ser traductores. Tenemos que salir de lenguajes que para la gente hoy en día tal vez o no significan nada o están muy anclados en contextos y en culturas que ya no son, por ejemplo, las de los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo traducir para que las personas entiendan que cuando hablamos de fe estamos hablando de su vida, de sus inquietudes, de los problemas de hoy, de las búsquedas más profundas de sentido, de hondura, de trascendencia, de amor, de todas estas realidades? Creo que hay otra parte y es no todo aquello que lleva la etiqueta católico en el mundo de la comunicación, creo que no todo es contenido de fe. Se puede comunicar con la etiqueta católico detrás y estar dando un testimonio horrible. O sea, la actitud es muy importante. Yo creo que eso es fundamental. O sea, la actitud en la evangelización o en la presencia en las redes es la primera puerta de transmisión de la fe. Es decir, si tú eres un animal que insultas, atacas, dogmatizas, criticas, excluyes, pues con perdón ya puedes hacerlo todo con la mayor de las etiquetas cristianas, que estás dando un testimonio que no lo es, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte que es la actitud es muy importante y evitar en ese sentido polarizaciones, extremismos, etiquetas, la imposibilidad del diálogo, bueno, todo eso es fundamental. O sea que, como ves, daría para una reflexión bastante larga sobre la comunicación y en ese sentido yo creo que en parte
entiendo la parte crítica de los mensajes de Francisco sobre una comunicación si no está al servicio de la verdad, si está al servicio de intereses particulares, de ideologías, de simplificaciones, de rumores, bueno, de tantas cosas. Bueno, no sé, es tan amplio, es tan amplio. O sea, a mí, yo lo que siempre... Si hay un hilo conductor en esta manera mía, ¿no? Yo creo que de comunicar o de escribir, de pensar y de transmitir a veces también el Evangelio, es que desde bien pequeño a mí soy casi un coleccionista de historias. Es decir, a mí tanto la literatura, de distintas maneras, es decir, desde bien pequeño, ¿no? A mí me gustaba leer, aunque fueran cómics o fueran novelas gráficas, y ya después empecé un poco con la literatura un poco más, desde novelas de aventuras hasta Stephen King, hasta una etapa que tuve con la ciencia ficción que leía todo, porque me parecía que en esas historias había reflejos de muchas de las búsquedas de los seres humanos. Claro, luego historias ficticias, historias reales. O sea, a mí, por ejemplo, Stefan Zweig me parece un narrador del cual yo he aprendido a mirar al mundo, ¿no? Y a mirar a la historia y a mirar las historias. Claro, el trasfondo luego, pues es que teología, pues es que depende, ¿no? De distintos campos y personas que me han ido llegando. Pero yo, por ejemplo, digo, es que hay siempre ese hilo conductor que creo que es la teología narrativa, y creo que lo que hay que ayudar es a que la gente entienda que la buena noticia está hablando de la historia, así con mayúsculas, de la que todos somos parte, y de las historias particulares de la gente. Y en parte yo a veces lo que hago es extraer también de mi propia historia aquello que entiendo que es compartido con otros muchos. Y por eso yo creo que en parte muchas personas lo que me dicen es que se sienten muy reflejadas cuando leen algo de lo que he escrito, ¿no? Dicen, parece que estás hablando de mí. Y digo, bueno, pues probablemente estoy hablando un poco de todos, ¿no? O de cosas que nos pasan a todos.